Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les quiero traer un tema que me parece muy sensible, que no se le presta suficiente atención o que muchas veces pasa de largo, pero nos puede estar afectando sustancialmente nuestros costos, que es el plazo de pago que le otorgamos a los clientes. Sabemos o intuimos que no es lo mismo cobrar de contado que cobrar 60 días. Hay algo que es tangible. Si vos me estás pagando 60 días o 90 días, me complicás el flujo de caja. Porque de algún lado tengo que sacar los fondos para hacer los pagos y calzar el flujo de caja. Pero hay otra cuestión, que es el costo financiero asociado a ese plazo que le otorgamos a los clientes. Si yo le entrego plazo al cliente, necesito hacer pagos y para poder hacer pagos voy al banco a pedirle un préstamo, ¿cuánto me está costando ese préstamo? Vamos a ver qué es el valor presente, cómo lo calculamos, cómo nos afectan los costos y qué acciones podemos tomar hacia adelante para mantenerlo a raya. En primer lugar, vamos a repasar qué es el valor presente. Cuando hablamos de valor actual o valor presente es el precio equivalente que tiene un precio a plazo. Si yo tengo un precio de 60 días, la pregunta es ¿cuánto me está costando hoy? ¿Cuánto equivale ese precio hoy? Por eso hablamos de traerlo al presente, porque estamos trayendo un precio futuro al presente. Tenemos una ecuación, una fórmula para calcular esto, que es la que vemos a continuación. El valor actual es igual al valor a plazo sobre 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos. Cuando hablamos de tasa de interés y cantidad de periodos, estamos hablando del mismo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tasa de interés es mensual, la cantidad de periodos va a ser la cantidad de meses. Si la tasa de interés es diaria, la cantidad de periodos va a ser la cantidad de días. Es decir, siempre estamos hablando del mismo plazo cuando hablamos de tasa de interés y cantidad de periodos. ¿Les parece ahora si pasamos un ejemplo numérico para ver cómo funciona esto y ver concretamente el impacto que tienen nuestros costos? Veamos este ejemplo. Nosotros tenemos un precio de plazo de 10.000 pesos. La tasa de interés es del 3% y el plazo de cobro es 2 meses. Recuerdo, la tasa de interés es 3% mensual, por eso los periodos son 2 meses. Resolvemos esta ecuación y nos da que el precio de 10.000 pesos a 60 días equivale a 9.425 actual. Es decir, un descuento del 5,75%. Ese es el impacto que tienen nuestros costos otorgar plazo de pago. Y le estamos poniendo un número. Tener esto presente, contar con esta herramienta, lo que nos permite es empezar a tomar decisiones de precio más finas. Nosotros podemos recargar un poco la lista de precio y otorgar un descuento por pronto pago. También podemos usar realmente si queremos entrar, por ejemplo, a una grande superficie que nos compra volumen pero nos paga los premios. Bueno, lo que yo estoy ganando por volumen, ¿no lo pierdo por el plazo? Lo podemos calcular. Por un lado gano, por otro lado por el plazo pierdo. Bueno, veamos cómo queda la balanza. Acá lo importante es que hagamos las cuentas y veamos realmente el impacto que tiene otorgar ese plazo en nuestros costos y que no sea una cuestión de intuición. Cuando hablamos de la tasa de interés nos referimos al costo del capital. Y ese costo del capital puede ser propio o de terceros que lo obtuvimos en el mercado, por ejemplo en un banco. Si el costo del capital es propio, estamos hablando del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Qué es lo que yo podría haber hecho si tuviera los fondos en las manos? Lo que me pierdo de ganar por no tener los fondos en la mano en este momento. Por ejemplo, si vos normalmente, cuando tenés un excedente de fondos, los pones en un money market que te da entre 3,4 y 3,5%, ese es tu costo de oportunidad. Y esa es la tasa de interés que vas a tener que usar. Si lo pones en otro instrumento que te da un poco más, tendrás que usar esa otra tasa de interés. En definitiva, es esto, es lo que nos perdemos de ganar. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho si tuviéramos los fondos en la mano?
Por otro lado, si el financiamiento, el capital es de terceros, por ejemplo, porque pide un préstamo, la tasa de interés es la de mercado. Pues ¿cuánto me cuesta ese préstamo? Y les traigo dos ejemplos concretos. Imagínense que el cliente nos da un cheque a 120 días. Me doy vuelta, voy al banco y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Me descontás este cheque? Sí, por supuesto. De 10.000 pesos te van a quedar, no sé, 9.400. ¿Qué hace el banco? Nos está descontando ese cheque. Nos está dando plata hoy por un valor a futuro. Ahí tenemos un costo del capital de terceros. ¿Cuánto me cuesta a mí otorgar ese plazo? Lo que me descuente el banco. Otro ejemplo puede ser un adelanto en cuenta corriente. Imagínense, hacemos la venta. El cliente nos llama y nos dice, te tengo que pedir 30 días más. Se lo otorgamos. Pero nosotros contábamos con esos fondos. ¿Qué hicimos en cambio? Giramos en descubierto. Ese giro en descubierto tiene un costo. Ese costo es el costo de haber otorgado plazo. Esa tasa de interés por el giro en descubierto es lo que yo tengo que incorporar en la ecuación. ¿Es uno u otro? No. En general trabajamos con un promedio. El costo promedio ponderado del capital. ¿Qué proporción financio con recursos propios y cuánto me cuestan? ¿Y qué proporción financio con recursos de terceros y cuánto me cuestan? Y de ahí saco el costo promedio ponderado del capital. Y esa es la tasa de interés que debería estar usando. ¿Hay una misma tasa de interés para todas las empresas? No, tampoco. Depende de cuál sea tu costo de oportunidad y depende de las tasas de interés que vos puedas acceder. Para cerrar, me gustaría hacer mucho foco en las variables claves y cómo influyen. Las variables centrales que tenemos que vigilar son la tasa de interés y el plazo de cobro. Ya sea que suba la tasa de interés o que suba el plazo de cobro, nuestro valor presente se va a disminuir. A mayor costo del capital, menor es el valor presente. Y a mayor plazo otorgo, menor es el valor presente. Entonces tenemos que estar muy vigilantes de estas variables todo el tiempo. Piénsenlo así. Si nosotros nos descuidamos y se nos van estirando los cobros, estamos perdiendo rentabilidad. Si veníamos cobrando 40 días y de repente pasamos a cobrar 60, esos 20 días nos están quitando margen. Porque hay un costo financiero asociado a eso. Por eso tenemos muy vigilantes estas variables y de esa manera vamos a poder recuperar rentabilidad. Espero que les sirva esto, que les invite a la reflexión, que les invite a accionar dentro de sus empresas. Nos vemos en un próximo episodio.